Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Después de la noche malagueña, esperamos que hayáis disfrutado de la velada de anoche, que la verdad que a mí particularmente me encantó. Y bueno, pues vamos a afrontar esta nueva jornada con el mismo entusiasmo y espíritu de aprendizaje compartido. Iniciamos la mañana abordando una cuestión especialmente sensible y de creciente complejidad en los centros educativos, la intervención de la inspección ante discrepancias de progenitores por cese de convivencia. Presenta esta ponencia doña Ana Verdugo Bocanegra, inspectora de Educación de Sevilla, y nos acompaña don Fernando Portillo Rodrigo, magistrado y decano de los juzgados de Melilla, preparador del Cuerpo de Inspectores de Educación en Derecho Administrativo y reconocido especialista en el ámbito jurídico. Bienvenido, don Fernando. Bueno, buenos días. Ya veo que el grupo de anoche hizo estragos en todos nosotros. Aquí sí que los que estáis aquí sois unos valientes por aguantar todo lo que tenemos. Mirad, para nosotros es un placer tener aquí a Fernando Portillo, sobre todo porque es un referente a nivel divulgativo, jurídicamente hablando, en los entornos de medios de redes sociales, y sobre todo porque es un juez que no se pone de perfil, es un juez que va a dar respuesta a estas preguntas que muchas veces nosotros en el día a día de la labor asesora de los inspectores e inspectoras de educación, pues nos encontramos muchas veces respuestas de perfil que al final, más que solucionar en el asesoramiento, en algunos casos perjudica. Y sobre todo también porque, el currículum de Fernando, mirad, magistrado y decano de los juzgados de Melilla, ha estado de ponente ya con nosotros en USIE Madrid y está actualmente preparando en el cuerpo de inspección en la parte de Derecho Administrativo. Aprobó las oposiciones en 2005, siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instrucción e Instancia número 2 de Tafalla, en Navarra, donde estuvo llevando asuntos de familia y de registro civil. En 2010 recaló en Melilla y creo que le está yendo bastante bien porque desde allí ya no se ha vuelto a mover. Así que como titular del Juzgado de Primera Instancia, instrucción número 3, también de familia y de registro civil. Y luego, desde el 2015, como magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Melilla, ocupando actualmente la plaza número 1 de la ciudad en dicha jurisdicción. Ha sido presidente del Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones de jueces a nivel nacional, desde 2021 hasta noviembre del 2025. Divulgador en Twitter con una cuenta que es Youth de Zipper, acumulando a día de hoy más de 113.000 seguidores. Autor del libro Destripando el Derecho, manual de divulgación sobre derecho y jueces para quienes no saben de derecho, de todos los, ni de jueces, de derecho ni de jueces, y sus beneficios los dona a una investigación de la ELA. Está en posesión de la Orden del Mérito Policial y de la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, entre otras distinciones. Es miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, colaborador de la Fundación Hay Derecho, de cuyos premios fue el finalista más votado en su 8ª edición, colaborador de Códigos Legales Comentados, autor de numerosos artículos de opinión en diarios de tirada nacional, como ABC, El Mundo, El País, de diarios digitales y publicaciones jurídicas como Lefebvre, que, por cierto, aprovecho para daros una noticia, y es que USIE Andalucía ha elaborado un libro sobre expedientes disciplinarios que será también publicado por Lefebvre. Y amén de diversas charlas y mesas redondas en diferentes colegios de abogados. Por lo tanto, estamos ante una persona de reconocido prestigio y una persona, sobre todo, que pone el derecho en un lenguaje fácil para que acceda cualquier persona que no sea lego en la materia.
Así que vamos a empezar a ver si somos capaces de forma práctica, darle solución a varios aspectos. Mirad, el primer bloque va a versar sobre todos los problemas que tenemos de discrepancia de padres en los que se quiebra la convivencia, bien por separación, por divorcio o por cualquier otro tipo de circunstancias. Como todos sabéis, aquí en Andalucía tenemos un protocolo que es bastante antiguo, del 2011, que desde USIE ya se ha dicho a los órganos centrales que necesitamos a todas luces tener que actualizarlo, porque muchas de las dudas y de los problemas que vamos a plantear aquí no se están dando resolución en el mismo. Para ello es importante que se determine conceptualmente qué actos ordinarios y extraordinarios entran dentro de la esfera en la vida familiar y podríamos ubicar dentro de la patria potestad y de la guardia y custodia. Esto va a ser la primera delimitación conceptual que va a afrontar Fernando. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Unión Sindical de Inspectores de Educación y, por tanto, a Ana María y a Javier, que ahora no veo por ahí, la invitación a esta jornada. Gracias también a Miguel Ángel, de quien partió la idea de que hoy esté aquí con vosotros. Para mí es un honor compartir mi experiencia profesional con un colectivo que cada vez conozco mejor y que creo muy importante en el ámbito de la administración educativa, como son las inspecciones, ¿no?, de inspección de educación. Así que espero que esta charla sea de provecho. Hemos preparado, Ana María y yo, ella va a ir haciéndome una serie de preguntas y yo voy intentando darle respuestas. Con lo cual, si os surge alguna duda durante la exposición, pues igual se contesta un poco más adelante, y si no, pues al final pues podéis hacer las preguntas que tengáis por conveniente. ¿De acuerdo? Claro, cuando hablamos de diferenciar entre guardia y custodia compartida, entre guardia y custodia o patria potestad, es cierto que que no se conocen las la diferencia entre estas dos figuras, y es normal que no se conozcan porque no soy especialista en la materia, con lo cual, si no lo soy, es normal que os afrontéis con este tipo de cuestiones que no llegan, ¿no?, a donde vosotros podéis llegar. Yo voy a partir de unos conceptos un poco más básicos al principio para tratar de ir poco a poco introduciéndose en estas cuestiones que, como digo, no siempre son claras, ¿vale? No siempre son claras. Voy a ver si... a ver, un momentillo, que tengo aquí unas notas que no quiero perder. Yo creo que todo el mundo tiene claro, ¿de acuerdo?, cuando tiene un hijo, una hija, cuando se es padre o madre, que se adquieren una serie de obligaciones por el hecho de haberlos tenido, ¿de acuerdo? Y ello mientras es menor de edad. Una obligación sería, por ejemplo, de administrar sus bienes si tuviera bienes, pero son fundamentalmente 5 obligaciones las que conforman este núcleo esencial de deberes. La obligación de alimentarlo, de vestirlo, de darle un techo, de vigilar su salud y de educarlo, ¿vale? Estas obligaciones se pueden resumir en la obligación de cuidar del menor, ¿de acuerdo? Pero, aparte, por tener hijos, surge también derechos que yo puedo resumir en uno solo, que es el derecho a poder cumplir esas obligaciones y a poder reclamar en ese sentido. Cuando un padre o una madre pide un régimen de visitas, ¿vale?, tener claro que lo que está es pidiendo poder ejercer sus obligaciones, ¿de acuerdo? Y, por tanto, incluso yo diría que la forma correcta es enfocarlo desde el punto de vista de los derechos del niño. Lo que tiene el niño es, mejor dicho, lo que existe es el derecho del niño a poder relacionarse con su padre, y eso es lo que está reclamando el progenitor, ¿de acuerdo? Yo creo que es la perspectiva correcta de hay que ver siempre las obligaciones, ¿no?, de los padres, que son derechos de los menores. Pues ese conjunto de derechos y obligaciones es la patria potestad, ¿de acuerdo? Ambos progenitores, por el hecho de serlo, por tanto, son titulares de la patria potestad, simplemente por haber tenido hijos. Ahora bien, titularidad no es ejercicio. La titularidad en ocasiones es conjunta, siempre va a ser conjunta, siempre corresponde a ambos, pero el ejercicio de la patria potestad no siempre va a corresponder a ambos. Ahí es donde se produce, con los supuestos de ruptura de la convivencia, la entrada de una figura que es distinta, que es la guarda y custodia, como modo de organizar
el día a día de los menores que con alguien tienen que vivir, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, una cosa es la titularidad de la patria potestad, que como digo, corresponde a ambos, y otra el ejercicio, que no siempre corresponde a ambos. Bien, cuando las dos personas tienen un hijo y conviven en unidad familiar, la patria potestad se ejerce conjuntamente y se entiende que lo realizado por uno de los progenitores es con el consentimiento expreso o tácito del otro. Después, efectivamente, eso abarca el cuidado diario y atención de los menores, pero aquí no aparece el término de custodia, porque, como digo, como no hay ruptura de la convivencia familiar, es puramente el ejercicio de la patria potestad. Desde luego, ese cuidado y atención diaria de los menores, pues cada pareja se organiza como quiere, según distribución de tareas que se ajustan a sus deseos o a sus posibilidades. Cada pareja se organiza como quiere, pero da igual cómo se organiza una pareja que no ha tenido una ruptura de la convivencia, porque no va a plantear los problemas ni a los centros docentes ni tampoco a la inspección educativa, porque, como digo, lo que haga o diga un progenitor se entiende que cuenta con el consentimiento del otro, pero los problemas surgen con la ruptura de la convivencia familiar, porque aunque uno se separe, aunque uno se divorcie, sigue siendo padre y madre. Sus obligaciones no decaen por el hecho de haberse separado del otro progenitor. Los progenitores siguen teniendo el deber de cuidar de sus hijos, siguen teniendo la titularidad de la patria potestad, pero claro, ya no se puede ejercer esa patria potestad de la misma forma y manera, de tal manera que cuando hay divorcio o separación es cuando aparece el concepto de guardia y custodia. Hay una separación, por tanto el niño, como no puede partirse por la mitad, pues tiene que estar con uno o con otro progenitor, en los casos de guardia y custodia exclusiva, aunque también hay guardias y custodias no compartidas. Pero claro, ahora ya ese cuidado de atención diario va a corresponder solo a uno de los progenitores. Y la ley, en este caso, es muy clara. Mientras que dice que si no hay ruptura de la convivencia, el ejercicio de la patria potestad es conjunto y se presume que cada acto que hace uno de ellos es con el consentimiento del otro, cuando hay ruptura, dice la ley, artículo 156 del Código Civil, este caso la patria potestad se ejercerá por aquel con quien convivan los hijos. ¿De acuerdo? Con aquel con quien convivan. Es decir, la patria potestad sigue siendo de ambos progenitores, ambos siguen siendo titulares, pero el progenitor custodio es el que pasa a ocuparse del cuidado diario de los menores, con lo cual es donde surge el conflicto, ¿verdad? Porque claro, la titularidad sigue teniendo, pero de repente el ejercicio corresponde al progenitor conviviente. Pues claro, ¿qué hacemos con estos problemas? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, voy a dar una serie de indicaciones que creo que objetivamente pueden servir. Pueden servir también para la guardia y custodia compartidas, ¿vale? O sea que esto es algo que también os puede servir. Para empezar, cuando hablamos de una ruptura de la convivencia y hablamos de la existencia de un progenitor que tiene atribuida de forma exclusiva la guarda y custodia, a él le corresponde decidir sobre la vida del menor cuando se trate de actuaciones ordinarias de su día a día que no afecten de forma trascendental a la vida del menor. ¿De acuerdo? En lo que interesa a vosotros, aunque ahora luego vamos a hablar, pues lo que sería autorizaciones para una excursión de día, control del horario lectivo, adquisición de material escolar, recogida del menor o autorizaciones de tercero, pues el aula matinal, el comedor, etcétera. Lo que sería la gestión del día a día correspondería en principio al progenitor custodio. A su vez, como ambos son titulares de la patria potestad, sin embargo, son los dos los que deben intervenir en aquellas cuestiones que afecten de forma extraordinaria a la vida del menor, que afecten lo que nosotros llamamos núcleo esencial de la patria potestad, que supongan al menor un cambio trascendental, como sería el cambio de colegio, el cambio de modelo educativo, por ejemplo, o en aquellos colegios privados o concertados que lo tengan como actividad, pues la participación, ¿no?, por ejemplo, en actos religiosos, ¿vale? La diferencia, por tanto, entre lo que puede hacer el progenitor custodio en el ejercicio de la patria potestad y lo que tienen que hacer ambos dos, sí o sí, conjuntamente, está en la intensidad en que se afecte a la vida del menor. Esa sería la regla general. Si afecta mucho, intensamente, la vida del menor, forma parte del núcleo esencial de la patria potestad y tienen que decidir ambos progenitores. Si se refiere a cuestiones del día a día, de las circunstancias, ¿no?, de tratar ordinariamente, ¿no?, al menor en cuestiones más o menos rutinarias, pues en principio el progenitor custodio, ¿de acuerdo? Y en caso de que no se pongan de acuerdo, pues al juez. En caso de que tengan que tomar decisiones que corresponden al núcleo de la patria potestad y no se ponen de acuerdo, hay que ir al juez. El artículo 156 del Código Civil dice que es el juez el que resolverá estos conflictos. Hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde el juez resolverá, pues dándole la razón a uno u otro tras escucharlo, tras escuchar al menor si fuera mayor de 12 años, en fin, aplicando el sentido común fundamentalmente y procurando siempre el interés del menor, ¿vale? Así que yo creo que con esto estaría más o menos dibujado, teniendo en cuenta que como son ambos dos titulares de la patria potestad, también hay algo que os interesa a vosotros, y es que tienen derecho a recibir ambos dos información académica de sus hijos, porque son titulares. Igual que si estuviéramos aquí hablando con médicos, les diría que ambos dos tienen
el derecho a recibir información sobre la salud de su hijo, ¿no? Pues no, aquí no distinguimos entre custodio y no custodio, ambos dos son progenitores titulares de la patria potestad. En materia educativa tienen derecho a recibir información, lo cual significa, por supuesto, bueno, pues todos los temas de información académica, boletines de evaluación, acudir a reuniones con tutores, con el servicio de orientación, en fin, el boletines, como decía, de ausencia, toda esa información académica, vayan los progenitores juntos o por separado, tienen derecho a recibirla, ¿vale? Esto va a tener su trascendencia, como ahora diré. Parecería todo claro, pero siempre se puede complicar un poco. Por ejemplo, hay veces que hay una situación de urgencia. Pues en este caso, cualquier progenitor, en caso que haya una situación de urgencia que necesite actuarse para evitar un mal al menor, cualquier progenitor puede actuar. Incluso el progenitor no custodio realizando acciones que son propias del núcleo esencial de la patria potestad. Es decir, que si algún centro escolar se ve una situación de urgencia, no espere a dar con el progenitor custodio o se puede preguntar si tiene uno. No, cualquier progenitor, en razón de urgencia, puede estar incluso en el ámbito, como digo, que afecta a ese núcleo esencial, no a ese núcleo extraordinario de la patria potestad. Y después, tener en cuenta que, para terminar de complicar las cosas, el progenitor no custodio también puede tomar decisiones que afecten al día a día del menor de forma rutinaria, que sean poco trascendentes y que se deban un poco derivadas del normal transcurrir, ¿no?, de la vida según las circunstancias de uso social y demás, siempre y cuando no vaya más allá del tiempo que ese progenitor no custodio lo tiene que tener. Pero si en ese momento es el que está con las visitas, pues él puede tomar decisiones con relación a esas cuestiones, como digo, no trascendentales, pues los correctivos que come ese día, en fin, ese tipo de situaciones. Por lo tal, con esto quiero arrojar un poco de tranquilidad. Cuando estéis ante actos ordinarios de la vida del menor, de la vida escolar del menor, bueno, pues en principio, como digo, por lo general será el que no tenéis que estar buscando el consentimiento de ambos dos progenitores. Normalmente será el progenitor custodio el que actúe, pero si no, pues el progenitor no custodio también puede tomar ese tipo de decisiones, como digo, limitadas a ese ámbito. Y por lo demás, simplemente, excepcionalmente, tener en cuenta que la patria potestad, que he dicho que corresponde a dos progenitores por el hecho de serlo, que una separación o un divorcio no priva a un progenitor de la patria potestad. Sin embargo, hay ocasiones donde un juez sí ha privado de la patria potestad y, por tanto, de la titularidad a uno de los progenitores. O bien por una sentencia penal, hay determinados delitos que llevan como pena accesoria la privación de la patria potestad, no todos los delitos llevan eso, y por otro lado, una cuestión civil, una sentencia civil, que en ocasiones, bueno, pues yo recuerdo que el caso más frecuente que había era del padre ausente, que venía la madre a pedir medidas y el padre no estaba, no sabía, ni se esperaba, y entonces en la misma sentencia, en el mismo procedimiento que estaba adoptando medidas, pedía que se privase de la patria potestad y solíamos acordar esa privación de la patria potestad para facilitar a esta mujer, ¿no?, pues el desarrollo de su hija. Y como anécdota, si uno de los progenitores está en la cárcel, no significa que esté privado de la patria potestad, porque hay delitos que llevan aparejada la privación de la patria potestad, como es el caso del secuestro de menores, pero hay delitos como el robo que no llevan aparejada la privación de la patria potestad, con lo cual si uno de los progenitores está en la cárcel, no por ello deja de ser progenitor y no por ello hay que pedir su consentimiento en aquellas cuestiones esenciales que afecten, como digo, al núcleo trascendental de la patria potestad. No sé si más o menos aclarado. Totalmente aclarado. Sí quiero, para que nos quede clarísimo. Mirad, una de las cosas que nos ocurre es que la patria potestad, como bien ha articulado, está compartida y el régimen de visita se le atribuye a un progenitor. El régimen de visita a un progenitor, que en este caso sería el no custodio. Podríamos decir que ese régimen de visita, voy a poner un ejemplo, padre o madre que recoge a su hijo los martes y jueves a la salida del centro escolar, de facto sería guardia y custodia esos días para ese padre o madre no progenitor. Sí, para esos días él puede tomar decisiones rutinarias que se refieren a que no afecten de forma trascendental a la vida del menor, pero limitado siempre a su momento de visita. Por ejemplo, él mismo puede autorizar a terceras personas para que recojan al menor. En los días que a mí me toca, yo puedo autorizar a otros. No es el custodio el que puede decidir todo eso, ¿de acuerdo? Yo creo que...
que ha quedado clarísimo. Ya sabéis, lo importante es cómo de intensidad se afecta, con qué intensidad, perdón, se afecta a la vida del menor, ¿de acuerdo? Es lo que marcaría cuándo se requiere el consentimiento de los dos y cuándo no es necesario. Perfecto, pues una vez asentada y delimitada conceptualmente los artículos 154 y 156 del Código Civil, patria, potestad y guardia y custodia, vamos a meternos en el barro, ¿no? Y vamos a ir por bloque, Fernando. En este sentido, nos vamos a meter en un bloque que esto nos trae de cabeza continuamente consultas miles por parte de las direcciones de los centros escolares, y es el proceso de escolarización. En este proceso de escolarización, en la norma andaluza de la orden de escolarización del 20 de febrero del 2020, en su artículo 14.1, nos encontramos con un conflicto de firma única, porque nos dice que para la escolarización la solicitud de admisión será firmada por el padre, madre o tutor legal del alumno y de la alumna. En caso de que los padres de los alumnos no convivan, la solicitud de admisión será firmada por quien ostente la guardia y custodia del alumno. ¿Y qué ocurre? Que de facto el progenitor custodio entiende que tiene él asumido y atribuida la competencia de decidir si puede cambiar de centro o no puede cambiar de centro. Claro, entendemos que la Administración andaluza defiende, lo que hace es operativizar la gestión para que no tengamos que estar contando con la firma de ambos progenitores, porque, como muy bien nos has ya delimitado, un cambio de centro entraría dentro de la esfera de actos extraordinarios y, por tanto, deberían constar las dos autorizaciones de los progenitores. Y estamos teniendo muchos problemas. ¿Qué hace la Administración? Defiende que, bueno, que esta vía única, por agilidad procedimental y, sobre todo, basado en esa presunción de buena fe que está vertebrada en ese artículo 156. Los problemas que tenemos, pues muchas veces padres o madres que se encuentran en septiembre, que han cambiado de centro a sus hijos o hijas y que no han autorizado en ningún momento ese cambio de centro, y ha sido operado por uno de ellos porque, como hemos visto, la solicitud solo consta de una firma. En este sentido, desde la perspectiva judicial, ¿cómo se articula esta jerarquía normativa? Porque tenemos una orden administrativa y un código civil. Necesitamos un análisis de si esa firma única del custodio vulnera de alguna manera el ejercicio de la patria potestad compartida. Bueno, la respuesta corta es que sí, que esa orden administrativa vulnera el derecho civil. El artículo 156 del Código Civil, lo he dicho, diferencia. Si los progenitores conviven en unidad familiar, no hay problema. Se presume que lo que hace uno dice uno, lo hace con el consentimiento del otro porque se ejerce conjuntamente. Y si no conviven, porque están separados o están en proceso de separarse, pues la patria potestad, que sigue siendo conjunta, salvo privación, como decía el judicial, bueno, pues ya su ejercicio no puede ser conjunto. Para los actos ordinarios y rutinarios, recurrimos al progenitor custodio, a veces también, como digo, el no custodio, pero para los actos trascendentes o extraordinarios, pues el consentimiento de ambos dos. Y el cambio de centro no es, desde luego, una gestión ordinaria de la vida diaria, supone alterar el entorno educativo del menor, sus relaciones sociales, el modelo educativo y a veces incluso el régimen de visitas. Por tanto, ahí no hay duda. El cambio de centro es un acto que afecta al núcleo esencial de la patria potestad y debe ser consentido por ambos progenitores. Claro, si tenemos una norma administrativa que dice que va a estar solo uno, está yendo en contra del Código Civil, yendo en contra además del sistema de distribución de competencias. El artículo 141 de la Constitución española establece que es competencia exclusiva del Estado el derecho civil. Y el derecho civil se cae a regular las relaciones paterno-filiales y, por tanto, la patria potestad, una norma autonómica, puede regular el procedimiento administrativo para formalizar una solicitud de cambio de centro, pero al hacerlo no puede alterar el requisito de que esa decisión debe ser conjunta de ambos progenitores. Así que, bueno, en este caso la Administración no está siendo simplemente ágil, ¿vale? Está yendo en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico. Está creando, además, un acto jurídico ya viciado, porque el efecto perverso que se produce es que después no se va a poder hacer nada. Cuando el progenitor ninguneado quiere reaccionar y se va al juez para ese procedimiento de conflicto de patria potestad para que resuelva ese problema, el juez, en la inmensa mayoría de las ocasiones, va a mantener al menor en su centro cambiado porque habrá pasado ya un tiempo
pues prudencial de meses, un curso pues dura lo que dura, y entonces por la estabilidad del menor, para mantener su status quo, pues lo que hace es mantener al menor en ese centro. Así que efectivamente bueno, se está vulnerando normas civiles y se está perjudicando los derechos del progenitor no custodio pero titular de la patria potestad. La solución es que esa norma no debiera estar. Debiera la norma, cuando un progenitor solicita el cambio de centro, debería pedirle a ese progenitor que traiga prueba del consentimiento del otro progenitor, o, se me ocurre a mí también, una declaración responsable con los datos de ese otro progenitor y que sea la administración educativa, pero bueno, ya es complicarse, quien se ponga en contacto con ese otro progenitor lo antes posible, antes de que el cambio se haga efectivo, a efectos de que pueda reaccionar si no está de acuerdo con ese cambio, y que mientras tanto no conste el consentimiento de los dos, no hay cambio, o no debería haber ningún cambio. Esa es la realidad y lo que debería hacer, claro, a preguntarle, ¿no?, y las consecuencias, ¿no?, de eso que puede tener, porque claro, como digo, se está finalmente autorizando un cambio de centro en contra del ordenamiento jurídico, porque lo dice una norma autonómica en contra, como digo, de la distribución de competencias. Claro, vosotros seguramente os estaréis preguntando bueno, si es posible que haya responsabilidades por parte del director del centro, por ejemplo, ¿no? Bueno, el hecho de que esto pueda, perdón un momentillo, el hecho de que esto pueda ocurrir va a generar responsabilidades, sin duda alguna, pero no necesariamente del director del centro, ¿de acuerdo? Es cierto que el director o el centro educativo no tiene por qué saber si se ha roto la convivencia. Como digo, la norma de que se requiere el consentimiento de ambos dos opera cuando hay ruptura, y la ruptura no necesita que haya una sentencia de divorcio o separación, puede haberse una ruptura de la convivencia. Claro, si en el centro se sabe que esa ruptura se ha producido, deberían actuar en consecuencia, porque no sería ético lo contrario. Pero en todo caso, como digo, lo que propongo hacer, en verdad permite que dé igual si hay ruptura o no, y se conozca o no. En cada cambio de centro pedimos al progenitor el consentimiento del otro progenitor y así nos salvamos siempre. Haya ruptura o no de la convivencia, haya sentencia o no de divorcio, nos garantizamos de que se respetan los derechos de todos. Como decía, poco el juez puede hacer además en estas cuestiones, porque decimos, es un hecho consumado una vez se autoriza el cambio, porque el juez no puede retrotraerlo. Es que en verdad los procedimientos, por desgracia, se alargan en el tiempo en los juzgados. Los juzgados están sobrecargados. Como los juzgados están sobrecargados, un procedimiento que está pensado para que dure menos de un mes, al final puede alargarse hasta 6 meses. Y 6 meses en un curso escolar, pues ya está echado el curso para alto. Es cierto que algunos progenitores optan por la vía de pedir medidas urgentes. De manera inmediata, para protección del menor, se puede, mientras se tramita el procedimiento del artículo 156, pedir medidas urgentes. Pero no todos los progenitores piden este tipo de medidas urgentes y no siempre que las piden se les conceden, porque son de tal urgente que muchas veces los jueces, pues lo que le traen es tan poco que prefieren no adoptar ninguna medida hasta que finalmente se escuche bien a las dos partes y se practique bien pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que estas cuestiones, bueno, habría que darle una vuelta, ¿no?, desde la normativa autonómica. Totalmente, y de hecho desde USIE es una de las cosas que se le ha hecho saber a la Administración, la necesaria y perentoria necesidad de actualizar el protocolo de discrepancia ante los padres que quiebran la convivencia. En este sentido, y para recapitular este aspecto, el asesoramiento nuestro hacia las direcciones de los centros deberían ser que, una vez que conozcan que los padres han estado en un proceso de quiebre de esa convivencia, que entregaran en el centro cuáles han sido las medidas que se han recogido dentro del acuerdo de separación o de divorcio, y al ver que tienen la patria potestad compartida, en el caso, porque sí es cierto que cuando el centro... Cuando se hace una solicitud de cambio de centro y es aceptada por el centro que recepciona, este debe de ponerse con el centro de origen. Por lo tanto, en ese momento, poner en conocimiento del progenitor que no ha autorizado si tiene constancia de eso, para que pudiese articular las medidas oportunas, como ha estado comentando. De todas maneras, sí tenemos que tener en cuenta que esa buena fe
que presuponemos para el progenitor que lo realiza, bueno, pues no tiene consecuencia jurídica. En este sentido, entendemos que un director o directora no tiene por qué saber si están separados o no separados, si no lo han puesto en conocimiento los dos progenitores, y en este sentido, pues... No, claro, aquí, como digo, más allá de la ética, si lo supieras, si no actúas en consecuencia, en verdad no tiene ninguna responsabilidad jurídica del centro, y por el hecho de que hay una norma autonómica que nos deje seguir. Es decir, por eso decía que habría que cambiar para que efectivamente se pida el consentimiento siempre, y así pues se evitan estos problemas, ¿vale? Para evitar que puedan ningunearse, como decía, los derechos del progenitor que es titular de patria potestad, aunque no sea el custodio. Pero no era el único problema, ¿no?, que tenéis también ahí. Sí, con tenemos varios. En este sentido, un segundo escenario que queremos abordar es bueno, un procedimiento que está recogido dentro de la administración digital nuestra, que es Seneca, y que está fundamentado en una consulta que es la 8 del 2024 de la Agencia Digital de Andalucía, y que fijó un criterio técnico que, bajo nuestro punto de vista desde USIE, restringe las funciones esenciales tanto en Seneca como en iPassen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para autorizaciones de cambio de complementaria, autorizaciones de vídeo, de grabaciones y demás, o gestión de personas autorizadas, exclusivamente se recoge en esa consulta que debe de ser firmada por el progenitor o progenitora que tenga atribuida la guardia y custodia. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Bueno, para nosotros es una gravedad esa interpretación, y ya denunciamos formalmente a Viceconsejería y a la Inspección General, a la Inspectora General de ahora. Claro, porque hemos visto que debería prevalecer el Código Civil. Está asimilando este procedimiento, al final, un error viciado dentro de lo que es la patria potestad. Nos interesa mucho, Fernando, el análisis sobre este informe o criterio técnico y buscar un poco arrojar luz al respecto. Voy a ser un poco pesado, pero yo creo que cuanto más se repita, pues mejor queda claro, ¿no? Para los actos ordinarios, en caso de ruptura de la convivencia, ¿de acuerdo? Para los actos ordinarios y rutinarios del día a día, lo normal, contar con el custodio, aunque también, como digo, el no custodio en ocasiones y circunstancias puede actuar. Actos trascendentales o extraordinarios, pues ambos dos progenitores, y en caso de desacuerdo, al juez. Claro, si tenemos un aplicativo que siempre va a pedir al custodio, claro, en ocasiones será que sí, porque, por ejemplo, como digo, una autorización por una excursión de día es un acto ordinario de la vida escolar que no requiere el consentimiento de ambos dos progenitores, ¿vale? Luego lo desarrollaré. Pero, por ejemplo, hay otras cuestiones que sí, por ejemplo, una intervención psicopedagógica sobre el menor. Pues se trata de una decisión que afecta sin duda a su desarrollo integral, a lo que es su salud psicológica, y por tanto tiene que ser consentida por ambos dos progenitores. No puede uno de forma unilateral decidir que se lleva esa actuación sobre el menor, aunque se trate del progenitor custodio. Claro, si ese tema... hay una excepción en esto, ¿no?, en el caso de que haya un tema de violencia de género o delictivo de por medio, pero bueno, eso quedaría suficientemente documentado, no habría problema. Claro, si nos encontramos actos así, en donde el sistema está permitiendo que solo autorice el progenitor custodio, pues claro, se está yendo en contra de lo que establece efectivamente el ordenamiento jurídico, ¿no? El tema de la recogida del menor, pues efectivamente, como ya he indicado anteriormente, lo hará el progenitor custodio, será el que organice eso, pero el no custodio para sus recogidas también las puede organizar, ¿vale? Definitiva, programa informático no gana a ley, ¿vale? Es cierto que el diseño técnico induce a los directores de centro a error, a la administración educativa, haciéndoles creer que el progenitor no custodio no tiene voz en muchas decisiones que afectan a la patria potestad, lo que es el centro de la patria potestad, y eso efectivamente va a lugar o puede dar lugar a consecuencias jurídicas, como hablábamos, no necesariamente al director del centro educativo, que siempre se puede amparar en que así funciona Seneca, y mucho menos responsabilidad penal, que muchas veces miramos por el retrovisor de nuestra actuación profesional qué puede ocurrir, ¿no? Y hombre, aquí no hay ningún tipo de responsabilidad penal. El derecho penal funciona con el principio de última ratio, solo para los
actos más graves y más intensos, ¿no? Con las cuestiones de mayor gravedad, y aquí además ni siquiera habría una intención o un dolo. Vosotros sois inspectores de educación, no sé si habría o no posibilidad de exigir a estos directores de centros responsabilidades disciplinarias. También creo que no sería posible tampoco en estos casos exigir a los directores de centros un tipo de responsabilidad disciplinaria por el mismo hecho de que puede faltarle esa intención, ¿no? O ese dolo que tiene que acompañar a toda infracción. Pero lo más probable es que la administración sí acabe respondiendo, la administración educativa. No el director, no el centro, pero sí la administración educativa, que se encuentre con una demanda ante los contenciosos administrativos del progenitor que ha sido ninguneado para dejar sin efecto esa decisión, o que vaya al juez de familia por vía del artículo 156 para que finalmente en ese conflicto subyacente se le dé la razón. En este caso el centro tendrá que acatar esa decisión judicial, claro, sí o sí. Y, o bien incluso puede hablar de indemnizaciones de daños y perjuicios. Si el progenitor entiende que se le han producido una serie de daños y lo reclaman, la administración educativa puede acabar efectivamente teniendo que pagar, ¿vale? No habría, por tanto, responsabilidad de personas físicas, entiendo yo, de personas del centro, salvo la posibilidad disciplinaria en caso de que a lo mejor un director conocía de esa circunstancia y aún así actuó de espaldas a ella, pero sí la administración al final sí que va a tener que responder, claro. Como digo, el software no gana a la ley, ¿de acuerdo? Y como esté diseñado, pues eso no puede llevar, o lleva equívoco, pero no penséis que con eso ya está resuelta la cuestión, porque en verdad no lo está. Esto nos lleva a que, evidentemente, como el software está conformado de esa forma y manera, y cuando incluso para las informaciones del día a día de comunicaciones, de alguna forma nosotros como inspectores deberíamos asesorar a las direcciones de los centros para que cumplan lo que el software no para lo que no está diseñado, y es que repliquen la misma información que ese software le da al progenitor que tiene atribuida la patria potestad, pues repliquen esa misma información por otra vía al progenitor no custodio, y con eso sí podría estar solventado, ¿no? Claro, hay un problema que es que como decía, desde el año 2011, ¿no? Todas estas cuestiones, claro, es que ha llovido mucho y ya son 15 años. Y, bueno, debería actualizarse a la realidad de, por ejemplo, yo no sé si Seneca prevé el tema de la guardia y custodias compartidas. No. No, pues cada vez son mucho más frecuentes las guardias y custodias compartidas. Total. Ahora luego os comentaré los problemas que eso puede derivar, el tema de la guardia y custodias compartidas, que bueno, que puede parecer que ya está todo resuelto, pero no está todo resuelto. Perfecto. Pues vamos a pasar ya a las trincheras diarias, a la gestión de conflictos, que esto es, como decía, unas consultas numerosas. Vámonos con las actividades complementarias y extraescolares. En este sentido, claro, estamos hablando, hay muchas veces dudas sobre si una actividad complementaria, cuando se realiza en el centro y en horario lectivo, tiene que contar con la autorización de ambos progenitores o no, e incluso, vamos a empezar por ahí, Fernando, e incluso ya quiero también enlazar con otro de los problemas, vamos a poner el ejemplo de actividad complementaria que se realiza en el centro, en horario lectivo, que tiene que ver con una charla de educación sexual. ¿Debería contar con la autorización de ambos? La respuesta es que no, ¿vale? La respuesta es que no. A ver, una charla, una actividad puntual realizada en el centro escolar, en horario escolar, forma parte del día a día de la vida escolar y, por tanto, de la gestión ordinaria que puede decidir el progenitor custodio. No estamos ante actos esenciales que requieran de un consenso obligatorio, así que el veto de un progenitor no es relevante y va a estar la decisión, en este caso, del custodio. Claro, estamos hablando de sexo, estamos hablando de igualdad, que son terrenos resbaladizos, porque son temas esenciales que, bueno, muy importantes para alguna familia, o por el contenido en ocasiones más o menos ideologizado, que entienden las familias que hay de algunas charlas, en fin. No os confundáis. Son charlas puntuales, que no alteran el modelo educativo que hayan elegido los progenitores y supone un cambio estructural en la formación del menor. No estamos hablando de una inmersión global durante semanas o meses. Es equiparable a cualquier otra actividad del día a día que se desarrolle en el centro. El hecho de que su contenido sea controvertido o incluso choque con las convicciones de la familia no convierte un acto ordinario en un acto extraordinario de la patria potestad, ¿de acuerdo? No hay que olvidar además que la legislación educativa, tanto a nivel nacional como autonómico, incorpora contenido de educación afectivo-sexual y de igualdad como parte del currículo, y el Tribunal Supremo siempre ha sido muy claro al priorizar el interés superior del menor en recibir una formación integral en este sentido, y entiende que la discrepancia ideológica, incluso entre progenitores, no justifican que se puedan bloquear actividades complementarias de este tipo. O sea que, en principio,
con el consentimiento del progenitor custodio sería más que de sobra. Yo como consejo práctico, porque sé que estos temas, como digo, son delicados. A ver, sé que se hace por prudencia, por sensibilidad con estos temas, pero yo, si acaso, informaría al comienzo de curso de que se van a dar este tipo de charlas, pero después no iría pidiendo autorizaciones. Es que desde los centros se manda el mensaje equivocado, porque si se pide autorizaciones para estas charlas, pero no se pide para otras como seguridad vial o medio ambiente, le estáis dando a entender a los progenitores que estas cuestiones sí son muy importantes, forman parte del contenido esencial de la patria potestad y por tanto tienen derecho a vetarlas. Con lo cual no les demos ese poder. No pidáis autorizaciones para actividades complementarias que se desarrollen en el centro escolar en horario escolar, porque forman parte del día a día. Claro, dirá, es que nos vamos a recibir quejas. Bueno, pues sí, efectivamente, por razón del contenido de la charla podéis recibir quejas, pero yo creo que esas son las reglas del juego, ¿no? Si mañana a mi hijo en una clase de matemáticas le dicen que 2 más 2 nunca es 4, pues yo podré poner la queja y el centro o la administración educativa tendrá que gestionar mi queja y la de otros progenitores para otros años a lo mejor, pero eso no me da a mí un derecho a vetar las clases de matemáticas o que me pidan autorización a mí para dar matemáticas, porque estamos hablando de cuestiones curriculares, no olvidemos, igualdad, tema sexual son cuestiones a fin de cuentas también curriculares. Así que bueno, yo creo que ese sería casi el mejor consejo, que los centros no se vayan pidiendo, porque estáis poniendo el foco en cuestiones que en verdad, como digo, son ordinarias y rutinarias. Clarísimo, y te vamos a coger el consejo, pero vamos, de todas. La siguiente casuística es actividad complementaria, pero fuera, en horario lectivo, pero fuera del centro. Aquí, claro, nos da igual que sea andando, en transporte público, en autobús escolar. El hecho de que exista un desplazamiento y un riesgo inherente en ese transporte, ¿cambia la naturaleza del consentimiento con la anterior? No, seguimos ante un acto ordinario de la vida escolar, una salida del centro para llevar a cabo una actividad de este tipo complementaria se considera forma parte de la gestión ordinaria que puede decir el custodio y que el no custodio no puede vetar, ¿de acuerdo? El hecho de que haya un riesgo inherente para el transporte no convierte ese acto en extraordinario, ¿de acuerdo? Y sigue siendo algo que efectivamente, bueno, una actividad escolar supervisada, organizada por el centro, con duración limitada, en fin. Basta, este caso sí que entiendo que hay que pedir consentimiento, ¿vale? Porque es una salida del centro, pero basta, como digo, la de progenitor custodio, ¿vale? Y el no custodio, si se opone, pues ajo y agua, ¿no? Como decimos, o sea, que no es el problema. Eso sí, si la jornada complementaria fuera del centro escolar se extiende más allá del horario escolar, yo sí diría que hace falta el consentimiento del progenitor no custodio en caso de que sea afectado su régimen de visita, que estamos afectando el derecho del menor a relacionarse con su padre. Fijaos que las obligaciones o los derechos de los padres en verdad son derechos, ¿no?, de los hijos. Claro, yo no sé hasta qué punto el centro escolar tiene conocimiento de quién le corresponde la visita en cada momento, pero si tiene ese conocimiento y la salida va a afectar a esa recogida porque va a ser más tarde, pues sí que sería necesario en este caso el consentimiento del progenitor no custodio, porque se afecta al derecho, como digo, del menor a relacionarse con su padre o su madre en esas horas, ¿vale? Ahí jugamos con la buena fe de ambos progenitores que puedan o que comuniquen al centro que han cesado la quiebra de la convivencia. Claro. En ese sentido estamos expuestos y si no, pues nos iríamos. Yo entiendo que, no sé hasta qué punto, ahí me tenéis que informar vosotros. Un centro escolar tendrá la sentencia y demás. Se le solicita que adjunte la sentencia en lo que tiene que ser tocante a la determinación de la patria potestad. Yo es que entiendo que debe ser un pandemonium de organización. Si una salida hay que estar viendo que si lo recoge fulanito, lo recoge menganito. Y además eso es algo que os echamos un poco en cara a los jueces, porque claro, ponéis en el foco del conflicto a los centros docentes, porque fijaos, y voy a decir por qué, porque nosotros entendemos que es mucho menos lesivo para el menor que no se recoja al menor en un punto de recogida y sea en el centro, pero es que la imprecisión vuestra es tremenda, porque a la salida del centro escolar, bueno, ¿y eso qué significa? Cuando termina el horario lectivo, cuando es el servicio complementario, cuando
ahí estamos teniendo una cantidad de consultas con respecto a esa imprecisión y sobre todo a eso, a que, bueno, yo muchas veces ya lo que asesoro es, claro, es que yo no sé porque mira, está puesto que se lo tengo que entregar martes y jueves, estamos en miércoles y, bueno, pues si se le entrega, bajo mi punto de vista, si se le entrega al progenitor no custodio, no pasa nada, tiene la patria potestad, y si se le entrega al progenitor custodio, no pasa nada, también tiene la patria potestad. ¿Que no? Pues tenéis vosotros... No es tan fácil y sencillo porque en ocasiones una entrega, entre comillas, a un menor a quien no corresponde puede dar lugar a problemas de secuestro de menores, a que se aproveche precisamente el cambio. Por eso digo que no es tan sencillo. Lo que ocurre es que es verdad que es un marrón. Claro, es habitualísimo que los cambios de visita se fijen la sentencia conforme la recogida o entrega del niño en el colegio, pero porque son los propios padres quienes piden ese tipo de... O sea, no es un invento de los jueces que hemos decidido a los padres más cómodos dejar al niño en el colegio y que lo recoja el otro, no que lo recoja el mismo y después se lo entregue, pues ya vas tú y lo recoges. Quiero decir que al final se trata un poco de facilitar, pero es verdad, totalmente de acuerdo, que os sitúa a vosotros, os pone a vosotros en el centro del problema. Yo creo de todos modos que, por continuar un poco con este tema, no hay dudas, o no debiera haber dudas en caso de que esas salidas del centro incluyan pernoctas, tipo viajes de estudio, estancias para idiomas. ¿Qué entendéis que es aquí? ¿Un acto ordinario o extraordinario? Extraordinario, ¿de acuerdo? Aquí suele llevar un gasto extraordinario que los padres tienen que acometer, altera el régimen de visita, o sea que no hay duda aquí que estamos ante un acto que forma parte del núcleo esencial de la patria potestad que se afecta intensamente a la vida del menor. Por tanto, ojo aquí, que en ocasiones nos quedamos con que el progenitor custodio es el que da la autorización, el que además lo paga y ya parece que ya está todo hecho. Aunque el progenitor custodio autorice y pague, es un acto que requiere el consentimiento de los dos. Y si no hay acuerdo de los dos, se envía a los padres al juez. Y mientras el juez no decida, no hay excursión, no hay viaje de estudio, porque es un acto que requiere el consentimiento de los dos y no se transforma en el consentimiento de uno porque uno ponga el dinero. ¿Vale? Ya deja, pues como has pagado ya no es un acto, no, sigue siendo un acto extraordinario, ¿vale? O sea que... Totalmente, clarísimo. Vámonos a otro de los nudos que generan bastante conflicto en los centros y es el requerimiento de información. Muchas veces, o bien por el otro progenitor, o bien por el abogado del otro progenitor, pues que claro, están en una modificación de sentencia y lo que quieren hacer prevalecer es que el otro progenitor no está ejerciendo la patria potestad como debiera porque no lleva al niño al centro, justificando de forma reiterada que bueno, pues que no lo ha llevado porque está malo y demás. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos piden muchas veces no que nos digan el número de faltas justificadas o no justificadas, no, sino que quieren la justificación en la propuesta de justificación que ha realizado el progenitor causante. A este respecto, ¿se debe proporcionar este justificante? A ver, sí, aquí hay dos cosas, lo que piden los padres y lo que piden los abogados de los padres, ¿vale? Ya hemos comentado que tienen derecho los padres a recibir información académica de sus hijos, ¿vale? Ellos en ocasiones obligan a duplicidades a los centros porque están, y bueno, no se ponen de acuerdo, entonces a dobles reuniones con los tutores o con el jefe de estudio, en fin, estas cosas. Pero bueno, son los padres los que tienen el derecho a recibir, no los abogados de los padres, ¿de acuerdo? Para que un abogado pudiera dirigirse al centro a pedir directamente este tipo de información académica de los menores, requiere ser, además de abogado, ser el representante de los padres porque tenga un poder notarial que así lo diga y que expresamente se autorice a percibir esta información. No vale que el abogado llame diciendo soy el abogado de mi información o que haya una carta, pásamelo para que yo pueda tener prueba. El abogado no es el padre, con lo cual, por protección de datos, si viene un abogado con el poder, una copia del poder notarial diciendo que es representante del progenitor y autorizado expresamente a recabar esta información, se le da. Si no, de luego no se lo da porque por vulneración de
de esta protección, ¿no?, de esta normativa de protección de datos. El centro escolar no es un proveedor de pruebas en un proceso de divorcio, y su información es es informar a los progenitores, pero no a los abogados. Y cuando digo que el centro no es proveedor de pruebas, respondo a eso que tú me dices, porque a veces son los padres quienes directamente extienden a los centros informes de cómo van los niños vestidos, de quién los ha recogido, de cuál es su estado de ánimo, o pide que certifiquen cuestiones que efectivamente, pues no, el estado de ánimo o si venía más o menos vestido de una forma, en fin, este tipo de cosas, a ver, directamente no están obligados los centros. Yo sé que hay protocolos en otras comunidades autónomas que lo tienen mucho más claro, a lo mejor, pero de verdad la administración educativa solo está obligada a proporcionar aquella documentación que genera la propia administración, pero no la fabrica para nadie. Puede, si acaso, certificar cuestiones meramente académicas. Pues el niño está aquí matriculado, certifico que está aquí matriculado, certifico que está matriculado en esta asignatura, ¿vale? Pero no certifico cuestiones ajenas a las estrictamente académicas que supongan una valoración por parte de nadie. Y desde luego no se crean informes ad hoc porque no se fabrican pruebas. El documento que ya esté, porque hay un acta de una reunión, pues si hay un acta de reunión, pues se puede facilitar esta reunión porque ya se hizo un acta. Pero no se hace un informe de la reunión si no había un acta previa, ¿de acuerdo? Porque no se fabrica prueba. El centro educativo no puede inmiscuirse, entre comillas, en ese tipo de cuestiones. Claro, esta información puede venir, o esta petición de información puede venir del juzgado. Aquí tengo que decir que yo siempre he sido muy reacio a pedir este tipo de documentación a los centros educativos y también a hacer declarar en juicio a profesores, jefes de estudios o directores. En la mayoría de las situaciones que son de normalidad, realmente es irrelevante para decidir una guardia y custodia quién recoge habitualmente al niño o quién acudía a las tutorías. Es de verdad que es irrelevante. En una situación de convivencia, cada pareja, como decía antes, se organiza como quiere. Y puede que uno sea el que la recoge cada tutoría porque así se han querido organizar o porque así se han podido organizar, porque a lo mejor otro progenitor se ocupa o dedica de otras cosas, o simplemente porque ese es el deseo. En los juzgados no hacemos juicios morales sobre cuál es el mejor modo de organizarse una familia. De tal manera que, bueno, si el padre no sabe cómo se llama el tutor, o la madre siempre lo deja en el comedor porque le viene más cómodo, en los juzgados, a la hora de decir una guardia y custodia, eso es total y absolutamente irrelevante. Ningún tipo de organización familiar llevada a cabo durante la convivencia otorga un derecho prioritario sobre los hijos, ¿de acuerdo? La guardia y custodia no es un premio que se da al progenitor que parece más dedicado. De hecho, muchas veces es una oportunidad para que el progenitor que no se ha dedicado, pues ahora se dedique, ¿de acuerdo? Por tanto, ese tipo de documentación no debería requerirse en muchos de los juzgados. No debería ser habitual que tuvierais peticiones de este tipo y mucho menos no deberíais jamás pasar por los juzgados a declarar. Digo en situaciones de normalidad. Claro, yo no soy todos los jueces. A veces los abogados piden las testificales vuestras en juicio y se acuerdan por defecto, aunque después a lo mejor vais al juzgado y no entráis porque al final no se acuerda. Y a veces hay situaciones extraordinarias que no son las más habituales, donde sí que requerimos este tipo de información porque sí es necesario para resolver la guardia y custodia. Bueno, pues tanto si os piden desde el juzgado esa documentación específica que ya existe en la administración, o si os piden elaborar informes, ahí sí, claro, tenéis que hacer ese informe, no podéis no hacerlo, ¿de acuerdo? En fin, yo creo que esto no debería presentaros más dudas, pero bueno, si no, ahora luego las vemos si las tenéis. Perfecto, Fernando. Vamos a ir avanzando y, de hecho, una de ellas, el servicio complementario que ya hemos visto, que entra dentro de la esfera de la guardia y custodia, esa va a quedar en la diapositiva, pero no vamos a volver a reiterarlo. Y vamos a terminar este bloque con el control, la autorización de recogidas a terceros. Nos ocurre muchas veces que nos llaman direcciones preguntándonos que uno de los progenitores se niega a que se recoja a su hijo o hija por parte de otra persona que no sea el otro progenitor, y que en ese sentido, si el otro progenitor tiene problemas para ir a recogerlo, pues no pasa nada. Él o ella se presta a esa recogida, pero no quiere ni que vaya el abuelo, ni que vaya la pareja, bueno, mucho menos la otra pareja o la nueva pareja, ¿no? Eso. Entonces, en este sentido, se puede negar los centros no dan al menor, a la persona que ha autorizado el progenitor, en caso de que lo niegue el otro progenitor? No. Tenéis que ser aquí muy rigurosos.
el centro tiene que dar el menor, tiene que entregar el menor a la persona que aparezca así en la resolución judicial o en la autorización administrativa que tengáis, porque normalmente la autorización a tercero tendrá que constar documentada en el propio centro. El derecho de que yo soy el padre o la madre es irrelevante cuando ya ha habido una resolución judicial que ha regulado las relaciones paterno-filiales, con lo cual la sangre no queda por encima de las resoluciones judiciales. No existe un derecho de veto del progenitor no custodio a que no recoja a nadie, con lo cual el centro tiene que tener claro, no, mira, aquí me dice que lo recoge fulanito, y si no, él ha autorizado, pues hay que dárselo a fulanito o a las personas que él ha autorizado, ¿de acuerdo? No podéis entrar a, es que claro, porque claro, yo entiendo también, es que yo soy el padre, yo soy la madre, ¿cómo va a estar por encima que se lo lleve la novia o el novio? Pues sí, porque entró el juez hace tiempo a resolver esta cuestión y dijo que la guardia y custodia correspondía a la otra persona, ella gestiona la recogida, igual que el no custodio gestiona sus propias recogidas, que también puede autorizar, tampoco el progenitor custodio puede vetar a quien ha dicho el no custodio que recoja ese día a esa, con lo cual, en esto, como decía, ser muy estricto. El centro debe asegurarse que la recogida la hace el progenitor que le corresponde en caso de que haya conflicto. Claro, eso no soluciona el problema in situ. De repente, bueno, pues yo lo que recomiendo en esos casos que se caliente la cosa es pues llamar al progenitor que ha autorizado a esa tercera persona para asegurarse de que esta persona está autorizada, por si hubiese alguna duda. Por supuesto, si hubiese una situación de riesgo inminente para el menor o de desamparo, pues no procedáis a entregar, pero bueno, eso vale para esto y para cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Y bueno, en última instancia, pues si veis que hay una escala de violencia, pues llamáis al 091 de la policía, pero bueno, que lo normal debiera estar muy claro. Aquí yo lo entrego a la persona que me pone en la sentencia, que es el padre, que hace la recogida, o la persona que me esté autorizado, que en mi base de datos tengo esta autorización, ¿vale? Y el hecho de que yo soy el padre o soy la madre no gana la sentencia, ¿vale? La sentencia ha entrado precisamente porque ellos no han sabido gestionarlo por su cuenta, ¿vale? Perfecto, Fernando, muchas gracias. Ya os decía que esto prometía, ¿por qué? Porque se está mojando, no se pone de perfil, que es también lo que nosotros necesitamos. Vamos a pasar a un segundo bloque que, por la actualidad en la que nos encontramos, desgraciadamente, pues en la comunidad andaluza ha crecido exponencialmente el número de protocolos de acoso y de autolisis y conducta suicida, bueno, por hechos que todo el mundo conocemos. Aquí, ¿qué es lo que nos preocupa? Aquí, sobre todo, nos preocupa porque en estos pasos de los protocolos de acoso y de autolisis, en determinados pasos aparece la figura del inspector. Y como cada vez se está judicializando más la apertura o no de los protocolos o la finalización de los mismos, en qué tipo de circunstancias, cuando se genera el protocolo de forma impresa, aparece en determinados momentos incluso hasta el nombre y apellido del inspector, y se manda para sede judicial. Claro, nosotros tenemos un seguimiento, porque sí está contemplado en norma, está en la orden, estoy pensando ahora mismo, bueno, en el anexo 1 de la orden del 20 de junio del 2011. Claro, estamos teniendo muchas consultas de compañeros por qué tipo de responsabilidad penal podríamos tener en el caso de que, bueno, cuando yo le doy al check-in en Séneca de actuaciones previa supervisión por parte nuestra y le doy OK para que siga hacia adelante, ¿qué posible responsabilidad podríamos tener si en ese conjunto de medidas que el centro ha determinado, ha puesto, pues se equivocó y subió la lista del Mercadona, yo le he dado hacia adelante porque es imposible atender a todo esto? ¿Qué posible responsabilidad penal podríamos tener por un delito de comisión por omisión? Ninguna, ¿vale? Total y absolutamente descartable de vuestra actuación profesional. El artículo 11 del Código Penal establece que para castigar a cualquier persona por un delito en comisión por omisión, es decir, que se produce un resultado delictivo por no haber hecho algo, requiere una serie de requisitos muy rígido, muy estricto, ¿vale? Los principales, dos de ellos. La posición de garante. Solo puede ser autor de un delito en comisión por omisión quien tenía el deber jurídico de evitar el resultado, deber jurídico específico. No un deber jurídico genérico, deber jurídico específico que tienen, por ejemplo, los padres de cuidar de los hijos, o bien por contrato el socorrista respecto a lo que pase en la piscina. Un deber jurídico específico. Vosotros no tenéis un deber jurídico específico, vuestro deber es de supervisión, de control de la legalidad, comprobando que los centros cumplen leyes, cumplen protocolos, pero no ejercéis un cuidado directo de los menores, con lo cual cualquier omisión vuestra
no parte de alguien que tenga una posición de garante. Pero es que además esa omisión tiene que ser equivalente a la acción, y eso es muy difícil que se dé también en la práctica, mucho más cuando se trata de inspectores de educación. He estado buscando en sentencias, en noticias, no he encontrado nunca, al igual me decís, pues yo conozco, bueno, yo no he encontrado a ningún inspector de educación que sea exigido responsabilidad penal en comisión por omisión por un tema de acoso escolar o por un tema de suicidio derivado de bullying, ¿de acuerdo? Está el caso, de hecho el equipo directivo del centro podía estar más cerca que los inspectores de educación, porque ellos sí tienen un deber de custodia durante el tiempo que están los menores en el centro, con lo cual ellos sí que están más cerca a lo mejor de esa posición de garante que anteriormente decía, pero tampoco he encontrado ninguna sentencia en que se condene a un equipo directivo de un centro por lo que ha ocurrido fuera del centro como consecuencia de una situación de acoso. El caso de Sandra Peña, que conoces tú bien, que ya sabéis, yo creo que no hace falta explicar, aquí se ha archivado, ni siquiera ha habido juicio, con el placer de la Fiscalía de Menores, porque se ha entendido que como ocurrió fuera del horario lectivo, pues el centro directivo, su deber de cuidado no es absoluto y llega hasta fuera del colegio. Ahí entra en juego el deber de cuidado de los padres. Pero es que además dijo, es que tampoco hay nexo causal. Es que aunque se hubiese aplicado el protocolo antiacoso, en este caso, dice, aunque se hubiese aplicado el protocolo que reconoce la juez, que es eficaz, no está demostrado que la aplicación del protocolo, mejor dicho, no está demostrado que la no aplicación del protocolo ha derivado en el resultado de muerte, porque un suicidio es siempre un evento multicasual, con lo cual el hecho de no haber aplicado el protocolo no está demostrado que guarda una relación directa, con lo cual, digo, ni he encontrado para directores, ni por supuesto inspectores de educación, o sea que, como decía antes, no miréis por el espejo retrovisor de vuestro ejercicio profesional que puede pasar penalmente. ¿Podéis ser denunciados? ¿Pueden ser los directores de centro escolar denunciados y querellados? Por supuesto. Yo mañana salgo ahora a la calle, me cruzo con una persona, nos miramos, piensa que le ha amenazado y me puede denunciar. Sí, la pregunta que tenéis que haceros no es si os pueden denunciar o os pueden poner una querella. La pregunta es, ¿esta querella o denuncia prosperaría? La respuesta es que no. Con lo cual, vosotros actuar con tranquilidad porque no va a haber en este caso, en estos supuestos, ninguna responsabilidad penal en comisión por omisión para vosotros. Perfecto, pues nos quedamos más tranquilos porque la verdad que está siendo un año muy complicado para los inspectores de educación y para los diferentes sectores de la comunidad educativa porque está siendo numerosos los registros a raíz del caso de Sandra Peña, tanto en los registros de protocolos de acoso y de autorisis. Y vamos a pasar ya al último bloque, que es un poco, vamos buscando en este mejora técnica del cuerpo de inspección de inspección andaluza, cómo deberíamos redactar los inspectores de educación nuestros informes para que a vosotros, si llega a un juzgado, sirva como prueba pericial. En este sentido, es decir, para que sean útiles para vosotros y para los fiscales. No sé si pecamos a lo mejor de ser demasiado administrativos y por ello deberíamos elaborarlo con una narración aséptica de hechos o una valoración técnica basada en la norma. ¿Qué valor le dais vosotros a las cronologías de pasos y de hechos que se recogen en Séneca, las entrevistas personales que realizamos? Y cómo, digamos, podemos blindar nuestros informes para que sean una constatación de hechos irrefutables y no una opinión subjetiva que pueda ser tumbada en un momento dado por las partes. Vale, pues sí, sobre todo es precisamente lo que hablé con vuestros compañeros de Madrid a principio de año, sobre el valor que tenían estos informes, ¿vale? Deciros que vuestro informe, desde el punto de vista técnico-procesal, no son informes periciales per se, por el modo en que se incorporan al proceso judicial, pero sí los valoramos los jueces como de un informe pericial se tratase por su carácter eminentemente técnico y por ser desarrollado por un cuerpo como el vuestro que tiene esa independencia de criterio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no son propiamente pruebas periciales, pero los valoramos como si lo fuesen. ¿Y cómo mejor valorado será por jueces o fiscales? Pues bueno, pues cuanto mayor rigor tenga técnico y más neutral se perciba, ¿vale? Yo creo que es fundamental. En ese sentido, procurar que tengan coherencia interna, que no tengan contradicciones. Dejar constancia de la metodología que se ha utilizado y también de los medios de prueba de lo que habéis valido, por las entrevistas, los exámenes de vídeo, que sea, recogiendo también incluso aquellos medios de pruebas que parezcan contradecir vuestras conclusiones. No os deis miedo de eso. Sed claro en la descripción de los hechos,
con una cronología lo más precisa posible y también en la descripción de las normas. Queremos hechos y queremos normas. Y no basta una referencia a una ley con carácter general, que artículos concretos y determinados. Hacer acompañar vuestro informe en la medida posible de los registros documentales en que os hayáis apoyado, o bien remitiros a esas fuentes documentales siempre que sea posible. Evitar un informe, de hecho, que no se apoye en ningún elemento externo, ¿vale? Intentad que siempre vuestro informe se apoye en elementos externos que sirvan de corroborantes objetivos, ¿de acuerdo? Evitar expresiones vagas, como se cree, se presume, parece, puede, es probable, ¿no?, que a veces denotan subjetividad. Igualmente evitar adjetivos gruesos, ¿vale?, que pueda parecer que no son lo suficientemente neutrales. Si está justificado, por supuesto, se utilizan, ¿vale?, pero no hagáis un uso gratuito de ellos. Recoger las versiones alternativas de los hechos, ¿vale?, que se os presentan aunque no coincidan con vuestra conclusión. Ello denota honestidad intelectual por vuestra parte, ¿vale? No ocultéis las limitaciones que hayáis tenido en efectuar vuestros informes. No he podido entrevistar a fulanito o menganito por este motivo, pero dejad claro, por transparencia, por qué no habéis podido hacer aquello que queríais hacer. Y, por supuesto, no hacer extrapolaciones. Vuestras conclusiones tienen que emanar directamente de los hechos y del derecho que habéis puesto en ese informe. En definitiva, se trata de que os alejéis lo más posible de lo que los jueces nosotros llamamos informes de parte. Es decir, que parezcan redactados bajo el dominio de un sesgo más o menos aparente. Y ese sesgo puede ser el de la influencia de la autoridad superior. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que vosotros sois quienes estáis firmando el informe, no vuestra autoridad superior. Y que en ocasiones vais a tener que vosotros defender ese informe en presencia judicial. Con lo cual, bueno, pues cuanto más se perciba por parte del juez o del fiscal que ese informe no responde a inquietudes de esa autoridad política o de ese jefe, sino, como digo, a una percepción total y absolutamente técnica, anclada o residenciada en los hechos y en la anatomía aplicable, pues mucho mejor será valorado. Yo creo que... Totalmente. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que ha sido un verdadero placer, sobre todo porque nos has arrojado luz en muchos de aspectos que teníamos unas interpretaciones totalmente diferentes. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer algún tipo de pregunta. Vale. El micrófono, aquí delante. Bueno, yo tengo dos cuestiones que nos han surgido a nosotros en la provincia y, bueno, me imagino que en más sitios, ¿no? Que es los casos de cambios de centro en los que el otro progenitor está en desacuerdo, pero que suponen un cambio de localidad. Cuando la madre o el padre se lleva al niño y ya vive en la otra localidad. El padre se opone a ese cambio, pero de hecho... El niño está viviendo en otro sitio. Entonces, el protocolo dice que el protocolo nuestro de padres separados dice que cuando el otro progenitor se opone al cambio de centro, pues tiene que estar en la situación de partida. Pero la situación de partida no se puede mantener de hecho porque no vive en donde vivía antes. Entonces, ahí tenemos, bueno, un conflicto porque los menores están o desescolarizados, que es un problema, o estamos incumpliendo nuestro propio protocolo, ¿no? Claro, el problema es que la educación es obligatoria y un niño no puede estar sin escolarizar. Y ante una situación de hecho, claro, lo preferible es que el niño esté en un colegio a que no esté en su casa. El problema es llegar a esa situación. Claro. La negativa a escolarizar del colegio donde va destinado, no habría problema si eso se solventase rápidamente, ese conflicto se llevase a efecto, se resolviese rápidamente por el órgano judicial. Ya digo que los órganos judiciales están sobrecargados, la rapidez no se va a encontrar ahí. Entonces, bueno, por desgracia, será un hecho consumado y que habrá que asumir. Por desgracia, en familia, esto nos pasa mucho. Esto pasa mucho, que alguien toma una decisión de forma unilateral, debiera ser una decisión consensuada de ambos, y cuando el juez quiere darse cuenta o interviene el sistema, la administración educativa o bien el juzgado, pues ya es tarde. Y para evitar un mal mayor, como antes decía, pues se acaba consolidando una situación que era antijurídica de inicio. Yo creo que en estos casos se prioriza la escolarización, porque por desgracia no se puede castigar al progenitor que actúa de forma unilateral pegándole al niño.
¿De acuerdo? Porque al final le estaríamos diciendo, o para de alguna forma, eso es revertir una situación o castigar, entre comillas, al progenitor que ha actuado mal, pero lo estamos castigando sobre el menor, con lo cual, pues al final, eso es distinto que un cambio de colegio en la misma localidad. Ahí sí que Ahí pueden no cambiarlo, ahí no pueden no cambiarlo porque situación. el niño va a seguir escolarizado al curso siguiente. El problema efectivamente es con esos cambios. Pero ya es que ha habido una situación antijurídica de inicio, que es que se ha marchado, ha cambiado de domicilio. El cambio de domicilio también es una cuestión que debía haber ser requerido el consentimiento de ambos. Un progenitor no puede decidir de forma unilateral dónde vive el menor. Sí, pero a veces se vuelven a la localidad de origen porque... Claro, pero se vuelven, pero que no debieran claro, volverse sí, con el no, niño, está deberían claro, haber está claro. planteado el conflicto ante el juez, Sí, para que el juez sí, sí. resuelva. Pero claro. Y la otra cuestión que también tengo es el tema de cuando con el régimen de visitas que se produce el cambio a la salida del colegio, cuando el progenitor que no le corresponde esa tarde saca al niño antes de la hora de finalización de la jornada. ¿Cómo lo saca? ¿Se mete en el aula y lo viene? No, porque va al centro y dice... Y le dice a la eso, profesora, claro, pues ahí me lo donde voy a ahí está llevar. el filtro. Yo entiendo que ahí está el Exactamente. filtro de decir, mire, usted no le corresponde, con lo cual, pues, en eso ser muy estrictos porque, ya digo, se pueden dar casos de secuestro de menores por sus propios padres y un sitio vulnerable es precisamente la recogida del colegio, donde uno se adelanta a recoger el caso que estás poniendo para poder llevárselo, claro, efectivamente. Así que ahí, por eso digo que ser muy estricto. Mal de tiempo, hacemos una pregunta más y cortamos, ¿vale? Sí, tengo una pregunta, no puedo evitar hacerla y no se me ocurre un foro mejor que este. Fue un caso que me llegó, era un centro concertado, un chico escolarizado en secundaria, menor de edad, evidentemente, y los padres, ambos con la patria potestad, separados, ella con la custodia, él no. Entonces ambos presentaban un documento con copia del DNI autorizando a la actual pareja de ella, conviviente con el niño, o querían solicitar la autorización de esta persona para asistencia a tutoría. Entonces me llegó eso y, pues bueno, al final se contestó positivamente, después de hacer las consultas al equipo correspondiente y demás. Aún así, sigo teniendo dudas sobre qué marco jurídico permite a esta persona conviviente la asistencia a tutoría. Ya le digo, se dio favorable, pero después ¿como acompañante o como asistente exclusivo? Como asistente solo, o sea, como el sustituto del padre o de la madre. A ver, como acompañante, cada progenitor puede venir acompañado de quien quiera. Yo creo que eso no hay ningún problema. Como asistente exclusivo tengo mis dudas, porque estamos hablando de información académica que exclusivamente corresponde, como digo, a quienes quienes tienen la patria potestad, ¿de acuerdo? Padre o madre. Las autorizaciones por escrito no cambian la obligación legal ni el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a la patria potestad. Con lo cual, yo entiendo que lo fácil es decir que sí, pero yo creo que lo legalmente es decir que no. La información se la doy, fijaos lo que he dicho, eso sería como un abogado. Si el abogado no le voy a dar información, salvo que vea con un poder notarial, en el que esta persona no es la convivencia o el ser pareja no es un título jurídico que habilite ese tipo de... Creo que contaba con la autorización de los dos, ¿no? Los dos. Ya, pero insisto, aunque sea con la autorización de los dos, autorización escrita. Bueno, yo aún así... Que la duda es si el marco jurídico va por el Código Civil o por la protección de datos. Entonces, el equipo optó por lo segundo, porque no recuerdo el artículo, pero había uno que daba la posibilidad en el tratamiento de datos de que el titular del tratamiento autorizara a terceras personas. Entonces, como en este caso los padres, en principio, son oídos en las decisiones. Bueno, Entonces, yo sería mucho más en fin, estricto. es la duda. Yo sería mucho más estricto y al igual que a un abogado le pediría un poder notarial de que actúe en representación de estas personas. Pero bueno, supongo que esa autorización escrita seguro que tampoco depararía problemas jurídicos, ¿vale? O sea que sería válida. Muchas gracias. Pues, no. No, porque están autorizando, están ejerciendo su función de esa forma. Están ejerciendo su función de esa manera.
Vale, pues yo creo que darle las gracias a Fernando, la verdad que ha sido un placer contar con tu sapiencia, con tu forma de trasladar el lenguaje jurídico que muchas veces es tan farragoso a un nivel que podamos entenderlo todo. Y nada, por parte de UCI Andalucía, agradecerte tu intervención y tu participación con nosotros. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé. Bien, llegamos a la hora del café. El café se va a servir arriba en la terraza, y aparte del café tenéis la posibilidad de recoger, degustación de la estepeña y de productos del Mercadillo Ecológico del Guadalhorce, que tenéis las mesas en el hall de entrada. Se termina el desayuno, por favor, a las 11:15 en punto, que si no